En este video vamos a estar discutiendo las diferentes maneras que podemos colocar el dibujo de planta en nuestra mesa para comenzar a dibujar una perspectiva. Tenemos varias alternativas en cuanto a la rotación en la que colocamos el plano de planta. Esa rotación siempre se va a referir a el ángulo que se forma entre las paredes del espacio y una línea horizontal que vamos a tener en la parte de arriba del dibujo. En el primer caso que estamos viendo aquí, estamos colocando el plano de planta de manera que sus líneas están perfectamente horizontales y verticales. En este caso, cuando yo hago una línea horizontal en la parte de atrás del plano, puedo ver que esa línea horizontal coincide con mis paredes. Coincide en el sentido de que tiene la misma dirección, está perfectamente horizontal. En ese caso, el ángulo que se está formando entre esta línea horizontal y la pared que está ahí horizontal es cero. Ese ángulo lo voy a identificar aquí arriba y sería 0 grados, ¿verdad? Porque no hay un ángulo formado entre esas dos líneas. Por el contrario, en esta parte de acá adentro, la línea, el ángulo que se forma aquí, entre la línea vertical y la línea horizontal, es un ángulo de 90 grados. Esta rotación es la primera alternativa que tenemos para colocar nuestro dibujo y la vamos a identificar como la rotación 0,90. Esa rotación va a resultar en una perspectiva de un punto. Las otras alternativas que tenemos en cuanto a la rotación, todas van a resultar en perspectivas de 2 puntos. Si vemos la primera, que es la más común que vamos a utilizar, lo que tenemos que hacer en esa es tomar nuestro plano de planta, pero en vez de colocarlo perfectamente horizontal y vertical como en el caso anterior, lo vamos a colocar rotado. La rotación que le vamos a dar va a depender del instrumento que vamos a usar. En este primer ejemplo que les voy a dar sería utilizando el cartabón de 45 grados, donde yo roto la planta hasta que alinee con una de las líneas de ese cartabón. En ese caso, si yo hago una línea horizontal en la parte de arriba del dibujo, puedo notar que se va a formar un ángulo de 45 grados a cada lado de mis paredes. Sería entre la línea horizontal y la pared. En este lado se forma un ángulo de 45 grados. Mis paredes en este espacio tienen un ángulo entre sí de 90 grados. Por lo tanto, una vez yo coloco aquí la medida de 90 grados, puedo ver que en el lado izquierdo de la planta me va a quedar nuevamente un ángulo de 45 grados. Eso sería pues la rotación de 45-45 y como les dije antes, resulta en una perspectiva de 2 puntos. Si entonces veo otras alternativas, puedo coger ese mismo plano y colocarlo, pero entonces cambio un poco la rotación. Lo que hago con ese plano es que en vez de colocarlo así en este ángulo, lo voy a colocar un poco menos sesgado. En este caso, si yo lo coloco así, cuando hago una línea horizontal que pase por la parte de atrás de ese espacio, el ángulo que se va a formar entre mi línea horizontal y la pared de mi espacio, en este caso sería 30 grados, porque lo haríamos utilizando el cartabón de 30-60. Mi plano de planta ya dijimos que tiene 90 grados aquí en el centro, por lo tanto el ángulo que me queda acá son 60 grados. Esa rotación le llamaríamos 30-60 y también resulta en una perspectiva de 2 puntos de fuga. La última manera que puedo colocar, ¿verdad?, mi planta es, en vez de estar así como estaba la original, voy a rotarla, pero en este caso la voy a rotar de manera que quede un poco más sesgada en este lado, pero menos sesgada acá. Si hago nuevamente mi línea horizontal que pasa por la parte de atrás de mi espacio
esa línea horizontal va a tener un ángulo que se le forma hasta llegar a la pared. Aquí vamos a tener 60 grados. En el lado contrario nos van a quedar 30 grados porque ya dijimos que entre medio de las dos paredes del espacio hay 90 grados. Esta perspectiva estaríamos diciendo que la hicimos con una rotación de 60-30 y también resulta en una perspectiva de 2 puntos. Hay una quinta manera de colocar el plano que es así rotado como mismo están estos, pero en vez de utilizar el cartabón de 45 grados o el de 30-60, utilizaríamos el cartabón que es ajustable, que tiene un tornillo. En ese caso nos quedaría cualquier ángulo que querramos acá y el restante en este lado. Pero no es tan común utilizar esa herramienta.